pedimos al Señor que bendiga este momento en la oración. Señor, queremos darte gracias por tu amor, por tu bendición, por un momento más, Señor, que tú nos regalas para poder estar en tu presencia y escuchar tu palabra. Espíritu Santo, bendícenos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Como decía al principio, bienvenido a este tu programa Descifrando las Profecías. En este programa le damos sentido a las profecías bíblicas, con la ayuda, obviamente, con la ayuda del Espíritu Santo. Acompáñame en el libro de Mateo, capítulo 24, ahí donde seguimos estando, leyendo y estudiando esta profecía, prácticamente una de las últimas charlas de Jesucristo antes de encontrarse con la muerte o con la cruz, aleluya, y la posterior resurrección. Muy bien, Mateo 24, vamos a leer el versículo 9, aleluya, ahí donde vamos a estar hoy estudiando la palabra del Señor. Mateo 24 y el versículo 9. Dice la palabra del Señor. Leo la versión de Reina Valera. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Que el Espíritu Santo bendiga esta palabra de hoy. En la otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice así: entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Ahí donde está el texto de hoy y donde queremos compartir las profecías bíblicas. Y leyendo este pasaje, pondría como el tema de hoy de nuestro estudio el cristiano y la persecución. Y si quiero ir un poquito más tarde, lejos, podría hablar hoy acerca de cuál ha de ser la actitud del cristiano frente a la persecución. Obviamente, sabemos que nos espera a los que amamos a Cristo el cielo, la nueva tierra, el nuevo cielo, el paraíso. Gloria a Dios. Este va a ser nuestro destino final, donde dice la palabra que estaremos con Cristo eternamente. Esta es la esperanza de todos los que amamos a Cristo, de todos los que le servimos. Tenemos esta férrea esperanza de que en cualquier momento estaremos con Él, ya sea a través de la muerte o ya sea a través directamente del arrebatamiento. Para el cristiano la muerte ha de ser un paso, solamente un paso que te lleva hacia tu destino eterno. No tiene que ser un drama. Obviamente, humanamente es complicado, es difícil, porque se trata de una separación con los seres queridos. Pero no quiero enfocarme mucho en ese aspecto, sino hablarle realmente de lo que Cristo dijo, porque eso entra dentro de las profecías bíblicas. Cristo estaba hablando a sus discípulos, contestando esta pregunta de Pedro, cuando les mostraba el esplendor del templo de Jerusalén. Es ahí donde empieza todo el discurso de Cristo, ¿no? Acerca del futuro de la humanidad, acerca del futuro del hombre,
acerca del futuro de todo esto lo que vemos. Y entre muchas cosas que dijo Jesucristo, acuérdense que anteriormente en otros estudios estuvimos hablando acerca del aumento de los falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos, el surgimiento del anticristo. Hemos estado hablando también del tercero templo que se va a construir dentro de poco. Pero ese punto, también hemos hablado de la gran tribulación, lo que es el sufrimiento que ha de venir nada más después de la construcción del tercer templo, que va a ser un tiempo difícil, duro. Pero volviendo un poquito atrás y a este pasaje de Mateo 24, versículo 9 y versículo 10 que hemos leído, la pregunta que me he hecho esta mañana mientras estaba yo preparando, ni siquiera preparando este estudio, sino en mi devocional, porque del devocional viene el estudio. Entonces, y mientras que yo estaba orando, el Espíritu Santo, y le pedí al Espíritu Santo, Señor, ¿qué quiere que yo hable hoy a tus hijos? Y el Espíritu Santo puso en mi corazón, dile a mis hijos que se preparen. ¿Sabe cuál es el punto? El problema muchas veces, no estamos preparados. Nadie está preparado. Aunque la Biblia habla ampliamente del sufrimiento de los cristianos, pero humanamente nadie está preparado para padecer sufrimientos. Ahí donde está muchas veces cuando esto le llega a uno, y cuando no está preparado, entonces muchos abandonan la fe. Muchos reniegan de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no había sido preparado para sufrir. Claro que es un tema que no le gusta a muchos. Quisiera hablarles simplemente del paraíso. Quisiera hablarles simplemente de lo que vamos a disfrutar en el paraíso. Pero sería no decirle toda la verdad de lo que ha dicho Cristo. Cristo habló del paraíso, claro que sí. Habló de esta felicidad eterna, claro que sí. Pero también habló de que en esta vida puede ser que podamos pasar por alguna persecución. De hecho, si eso ocurriera, no seríamos los primeros, no seríamos los únicos. Si vamos en el libro de Mateo capítulo 5, veremos que el tema de que el cristiano puede en algún momento padecer persecución no era un tema tabú para Cristo. Él le quería decir esto claramente para que supiese que seguirle a Él puede traer algunos problemas. El enemigo le tiene muchas ganas a los cristianos y no podemos olvidarnos de eso. Mateo capítulo 5, el versículo del 10 al 12, es un pasaje que vamos a leer hoy, pero lo voy a volver a tocar más tarde también. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esa es la parte de la escritura que quería tocar, ¿no? Que cuando Cristo dice, así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, dando a entender, o sea, Cristo le estaba dando a entender a los apóstoles que el sufrimiento no iba a ser algo nuevo, que no iba a ser una novedad para ellos, sino que ha habido en el pasado profetas, por querer caminar en la verdad, por querer decir la verdad, también han padecido persecución. Tenemos el ejemplo de muchos profetas que han padecido persecución.
Incluso podemos hablar de Juan el Bautista, que fue decapitado, que Herodes se cortó el cuello, lo degolló. Podríamos hablar se habla de Zacarías, que fue aserrado, o el profeta Isaías fue aserrado, o sea, cortado con una sierra. Podríamos hablar de muchos profetas que hallaron la muerte simplemente por predicar la verdad. La pregunta que podemos hacernos: ¿estoy yo preparado para sufrir por causa de Cristo? ¿Estoy yo preparado? Sinceramente, yo creo que muchos de nosotros diríamos que no lo estoy. O podríamos decir, dependiendo de qué sufrimiento. Si leemos en la palabra de Dios, vemos que Cristo preparó a los apóstoles, preparó a los 12, incluso el apóstol Pablo, que vino más tarde, que se incorporó más tarde, que fue contado más tarde como uno de los apóstoles. En su encuentro con Cristo, en su primer encuentro con Cristo, ya Cristo le está hablando del padecimiento. Le está diciendo que te he llamado para hacerte un instrumento, pero también para que puedas sufrir a causa del Evangelio. Vamos ahí en el libro de Hechos. Como estoy diciendo, que el sufrimiento de un cristiano no tiene por qué ser un tabú. Lo tenemos que entender, por si nos viene, por si llega, que no nos pille de sorpresa. Tenemos que estar preparados y estar fuertes para decir, ok, ya Cristo lo dijo. Ok, imagínense que Cristo está hablando en el contexto de la gran tribulación, o incluso en el contexto simplemente de sufrimiento de los cristianos en el mundo. Ok, Hechos capítulo 9, el versículo 10. Cristo está hablando con Ananías, uno de los discípulos que fue a orar por Saulo, Pablo, para abrir los ojos. Y dice así el Señor en el versículo 15. En el versículo 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Yo le mostraré cuándo le es necesario padecer por mi nombre. Interesante. Aquí vemos como Cristo le dice a Ananías que le iba a ser necesario a Pablo padecer por su nombre. ¿Cuántos estamos listos para padecer por el nombre de Jesucristo? El propio Pablo, ya cuando conoce a Jesucristo, también lanza el mismo mensaje a los discípulos que les escuchaban, que les seguían a él. Entonces, vamos en el libro también de Hechos, capítulo 14. Vemos como Pablo también a su vez habla acerca del sufrimiento de los cristianos o de los creyentes en Cristo. Vamos a leer Hechos capítulo 14, del 21 al 22. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Insisto que el hablar del sufrimiento de un creyente no era un tabú. El creyente tiene que estar preparado, porque en cualquier momento eso puede pasar, le puede pasar a un creyente. No por ser mala gente, sino simplemente por ser buena gente, por ser un creyente en Cristo, por anunciar la palabra del reino, el evangelio del reino. O sea, Pablo le dice aquí a los apóstoles, a los discípulos: es necesario, es necesario. Como decir en otro castellano, es inevitable. Va a ser inevitable que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos.
independientemente de la dimensión de la tribulación. Pero los creyentes podemos pasar por momentos de tribulación, podemos pasar por momentos de persecución. Déjame darle un pasaje más, luego les explico los términos que Cristo pone aquí, que usa aquí, en ese versículo de Mateo 24, versículo 9. Pero primero vamos a leer segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Ahí vemos otra vez Pablo hablando con los hermanos de la iglesia de Éfeso a través de su hijo espiritual Timoteo, y les lanza este mensaje. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Más claro, imposible. Dice que todos aquellos que quieren vivir una vida justa, una vida correcta, una vida alejada del pecado, dice que van a sufrir, van a padecer persecución. O sea que la persecución no tiene nada que ver con el pecado, sino más bien este contexto con la justicia. Por ser bueno, por ser buena gente, por amar a Jesús, por seguir a Jesucristo, puede ser que el enemigo se enfurezca contigo y que te envíe miles de sufrimientos. El apóstol Pedro no se queda atrás en esta línea de avisarle a los discípulos que creían el momentos difíciles podían venirles. De hecho, algunos, cuando se escribe esa carta, ya estaban padeciendo sufrimiento. Estamos en la primera de Pedro, capítulo 4, desde el versículo 12, también vamos a leer. Quiero que todo lo que estoy diciendo lo apunte. Se trata de un estudio, y el propósito de este estudio es preparar al pueblo de Dios por el tiempo o los tiempos que nos sobrevienen. No sabemos en qué momento, pero sabemos que momentos duros están prácticamente a la puerta. Versículo 12 al versículo 16, y luego leeré el versículo 19. Así dice la palabra del Señor. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. O sea que ya le estaba pasando. Aleluya, gloria a Dios. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y el versículo 19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. O sea que, interesante el versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Interesante. Y sigo adelante con la pregunta que me he hecho esta mañana en mi devocional, y que el Señor me pidió que os hiciera a vosotros que me estáis siguiendo por YouTube y por Facebook. Tú que sigues a Jesucristo, ¿estás preparado para la persecución? ¿Cuál ha de ser tu actitud frente a la persecución? Volvamos otra vez en el Mateo capítulo 24, versículo 9, cuando Cristo dice, entonces os entregarán a tribulación. Esa es la primera cosa que Cristo dice. Entre muchas cosas que le va a pasar al creyente, Cristo nombra primeramente
la tribulación. Quiero hablarle de cuatro cosas que el creyente puede esperar durante su peregrinaje en este mundo. En cuanto a lo que estamos hablando hoy de sufrimiento. La primera cosa, Cristo habla de tribulación. Entonces os entregará a tribulación. ¿Qué significa la palabra tribulación? Cuando hablamos de tribulación, estamos hablando de aflicción o de sufrimiento físico. Atento a eso. Cristo le dice a los apóstoles que os entregarán a sufrimientos físicos. El apóstol Pablo habla de que él fue golpeado 5 veces. 40 veces menos 1, 5 veces. El propio Señor Jesucristo sufrió físicamente. Lo golpearon, lo azotaron. Los apóstoles Pedro y Juan, en el libro de Hechos, vemos como cuando están en la cárcel les azotan. Físicamente le están pegando. Acuérdense del discípulo del Señor, Esteban, que murió apedreado. No le digo eso para asustarles, para decir, va, Pastor Panda, que seguir a Jesucristo es muy complicado. No, vuelvo a decir lo que he dicho antes. Tenemos, por amor a Dios, un destino garantizado: el cielo. Pero el Señor puede permitir que lleguemos allá a través de estos caminos de sufrimiento, o no. Pero si no llega, gloria a Dios. Pero si llega, es que para que sepamos que Él ya nos lo avisó. No nos engañó, nos dijo la verdad, que seguirme a mí puede traer algunas que otros problemas. Amén. Por eso es tan importante prepararse para ese tipo de momentos cuando llegue. Aleluya. La primera cosa que dice es tribulación. Que vendrá tribulación. Puede que pasemos por tribulación. Hemos leído antes Pablo diciendo que a los discípulos que es necesario pasar por tribulación. Es necesario pasar por sufrimiento físico. La segunda cosa que leemos ahí en este mismo versículo del capítulo de Mateo 24, versículo 9. El Señor habla otra cosa más. Dice, y os matarán. No solamente os van a hacer sufrir físicamente. Puede llegar incluso hasta la muerte. Y la muerte significa quitarle la vida a un ser vivo. Puede llegar que alguien nos quite la vida por amor a Jesucristo. Digo bien, por amor a Jesucristo, por el nombre de Jesucristo. Aparte de ser insultado, ahora hablaremos de eso. Puede ser que el enemigo nos ponga la mano y que nos quite la vida. Cristo dijo a los apóstoles en otro pasaje que no temáis a aquel que tiene el poder de matar al cuerpo, pero que no tiene poder para matar el alma. O sea que Cristo daba a entender que el enemigo puede matar a un cristiano, puede matar a un hombre de bien. De hecho, él mismo sufrió la muerte, no por ser mala gente, todo lo contrario. Estamos dispuestos a esto. Estamos preparados para eso. La tercera cosa que Cristo dice en este pasaje, dice, y seréis aborrecidos. ¿Qué significa la palabra aborrecer o ser aborrecido? La palabra aborrecer significa rechazo y repudio. Cristo da a entender que seremos rechazados, hermanos. No te extrañe que no te sorprenda, quería decir. Cuando de pronto gente empieza a rechazarte. No porque eres mala persona, no se trata de ser mala persona. Cuando uno ama a Jesucristo, el enemigo le pone como el blanco. Entonces puede reunir a miles de personas para que empiezan a rechazarte, a intentar arrinconarte, intentar aislarte, ya sea desde tu familia, tus amistades antiguas.
Intentan arrinconarte, intentan rechazarte, intentan hacerte ver que eres un bicho raro, una persona que no se puede hablar, una persona que se cree el santo. Entonces pueden bombardearte de todo tipo de calumnias para hacerte sentir mal, atacarte psicológicamente. Y Cristo dice, eso está dentro de las cosas que le puede pasar a un cristiano. El tema de hoy es el cristiano y la persecución, o frente a la persecución. Y otra palabra que encontramos también que Cristo dice, aunque en este pasaje no lo dice, sino lo dice en otra versión. Aquí dice, en otra versión dice, entonces les arrestarán, los perseguirán. La palabra perseguir es otra palabra que he estado estudiando hoy, ¿no? Que el Espíritu Santo me ponía en el corazón. La palabra persecución significa actuación contra los adeptos de una doctrina o religión. Llegará un momento que la gente querrá atacarnos simplemente porque pertenecemos a un tipo de creencia. Es que los que amamos verdaderamente a Cristo seremos perseguidos por nuestra doctrina, por nuestra religión. Dirán, este es pentecostal. Este es pentecostal, sí se dice. Este es evangélico. Entonces, a por ellos. Son evangélicos, a por ellos. Van a querer cambiarnos la doctrina. De hecho, dice la palabra que muchos tropezarán. ¿Qué significa? Muchos caerán de la fe. Muchos abandonarán la fe. Muchos abandonarán la fe. Muchos tropezarán. Muchos se apartarán. En otra versión, muchos se apartarán porque no aguantarán el sufrimiento. No aguantarán la persecución. Muchos dirán, no, yo nunca he sido creyente. Yo no voy a esta iglesia. No. Yo soy católico. Yo pertenezco a la iglesia, a la religión del enemigo. Entonces dirá, tú tienes la marca, no te vamos a atacar. Los que vamos a negar de tomar la marca de la bestia seremos perseguidos. Los que vamos a negar conformarnos al siglo presente vamos a ser perseguidos. La conclusión de ese tema, poco a poco. Quiero anunciarles que justamente hoy me llegó un video y siempre agradezco a los hermanos que están conectados conmigo en esta visión de descifrando las profecías. No sé si ya lo sabéis, hoy ya el Papa Francisco ha pedido al mundo entero, escúcheme bien, al mundo entero, que el día 14 de mayo sea el día de un ayuno a nivel internacional. Estamos en el principio, o lo dije la otra vez, que el Papa Francisco se va a aprovechar del coronavirus para adelantar sus planes maquiavélicos. O lo comenté proféticamente. Pero hoy estamos viendo cada paso que está dando el Papa Francisco para postularse. Escuche bien esta palabra. Para postularse como el líder mundial, el anticristo, el falso profeta, que le está preparando el camino al anticristo. Alguien dirá, Pastor Panda, pero ¿qué hay de malo que ayunemos mañana todo el mundo entero, para parar el coronavirus? La Iglesia de la Perseverancia también lo ha hecho, sí. La Iglesia de la Perseverancia lo hemos hecho, sí. Pero tiene que entender cuando hablo del Papa, y cuando el Papa hace ese llamamiento de un ayuno internacional, él dice, todas las religiones, no importa cuál sea tu religión. ¿Qué significa eso? Está llamando al mundo entero a lo que ya os he dicho
proféticamente, y la Biblia lo dice. Le está llamando al pueblo entero al ecumenismo. Ecumenismo, una reunión de todas las religiones. Eso se llama ecumenismo. El lenguaje bíblico, eso se llama prostitución. Él está llamando al pueblo a prostituir. ¿Qué es lo que tenemos de común con los budistas? ¿Qué tenemos de común con los musulmanes? ¿Qué tenemos en común con Belial? No hay nada en común el Cristo con Belial. No hay. No hay. Yo no le puedo decir a un budista, vamos a orar. ¿En nombre de quién vamos a orar? ¿En nombre de quién? Ahí es donde está el medio del asunto. Cuando el Papa llama al mundo entero de orar, le está diciendo ya orar en nombre de quién. ¿Un musulmán orará en nombre de Jesucristo? ¿Un budista orará en el nombre de Jesucristo? Ahí es donde está la trampa de esa convocatoria. No hay otra cosa que el postuleo, el querer postularse como el líder religioso a nivel mundial. Os comenté que hay una pequeña campaña por debajo en cuanto a este coronavirus, en cuanto a quién va a ser el futuro líder mundial. Una persona con notoriedad, una persona que tiene respeto de todo el mundo. Y muchos presidentes ya están votando. Muchos gobernantes están votando y proponiéndole a Papa Francisco que se postule, como el líder mundial. Y él ha asumido este papel. O sea que la convocatoria del día 14 de mayo, cuando era la fecha de que iba él a anunciar el inicio del nuevo orden mundial, por tema de coronavirus, los gobernantes del mundo no pueden viajar e ir a Roma. Pero eso no le ha impedido para programar el día 14 de mayo como un día de ayuno internacional. Bueno, insisto, quizás alguien me está escuchando y diciendo, haciéndose todavía la pregunta, pastor, Panda, pero no veo cuál es el mal. Sí. Dice la palabra que los ministros de Satanás actúan como ángel de luz y proponen cosas como si fuesen cosas normales, como cualquier cosa que pudiera proponer yo. Pero realmente detrás de eso hay que leer las letras pequeñas. Insisto, si él dice que le dice a un musulmán, vamos a orar, le da las pautas al musulmán, ¿cómo va a orar? ¿Qué Dios va a invocar a un musulmán? O cuando le habla a un budista, vamos a orar. El budista, ¿qué Dios va a invocar? ¿Y en nombre de quién va a invocar? Ahí está la prostitución. Que cada cual invoque a su Dios. O sea, de alguna manera está diciendo esto. Que cada uno invoca a su Dios. ¿Y qué significa eso? Significa que este señor, o sea, el Papa, está reconociendo que el Dios de los budistas es verdadero Dios. También les escucha. También está diciendo de otra manera que Alá es Dios y les escucha. También le está diciendo a aquellos que hacen el budismo, que también el vudú, quería decir que también el Dios de los chamanes existen. O sea, ese Dios de los chamanes también existe y les escucha. O sea, ahí donde está la prostitución. ¿Qué acuerdo hay entre Cristo y Belial? ¿Qué acuerdo hay entre la luz y las tinieblas? No hay. Hijo de Dios, abren los ojos, entiendan la palabra, conozcan a Cristo, lean la palabra. No pierdan nuestros programas descifrando las profecías. Y sobre todo, comparten los videos. Y muchas veces os tengo que rogar de compartir los videos. Queremos hacer llegar el mensaje de Cristo a todo el mundo. A veces hay 200, 300 personas que han visto el video, pero no saben compartirlo. Es triste. Hagan comentarios, envíen, compartan el mensaje a otros, ya sea por YouTube, por Facebook, háganlo. Queremos salvar a miles de personas. Ojalá lleguemos a millones de personas para que aprendan a amar a Jesucristo. Los tiempos son difíciles. Y como conclusión, ¿cuál ha de ser nuestra actitud ante la persecución? Sabiendo que va a ser inevitable. Puede que sea inevitable, puede que sea necesario, como dice Pablo. Punto 1. Nuestra actitud, hablando de actitud, ¿cuál ha de ser nuestra respuesta? Punto 1. Resistencia. Tenemos que resistir la persecución.
Tenemos que resistir. Cuando hablo de resistencia, estoy hablando de permanecer firme en nuestra fe. Permanecer firme en tu fe. Cristo ha dicho que muchos tropezarán. No dice que todos. O sea que algunos van a ser un gran nombre de gente que no van a mantenerse firme. Pero Él nos llama a la resistencia. Nos llama a la firmeza ante la persecución. Punto 2. Nos llama a permanecer fiel. Aleluya. A permanecer fiel a Dios. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. También Cristo lanza este mismo mensaje a los hermanos de la iglesia de Esmirna. Le dice que también que ellos van a padecer momentos difíciles, pero deberían de mantenerse fieles hasta la muerte. Aleluya. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La tercera cosa la tercera actitud que tenemos que tener frente a la persecución, dice la palabra, gozarnos. Mantener el gozo del Señor. Eso es como contradictorio, ¿no? Decir, ¿cómo en medio del sufrimiento yo puedo gozarme? Claro. Es la forma de resistir. Es la forma de no flaquearse. Obviamente uno no va a estar batiendo las palmas diciendo gloria a Dios porque estoy sufriendo. Pero tiene que encajar bien las cosas. Desde la sonrisa. Desde la confianza. Dice la palabra del libro de Nehemías, el gozo del Señor es nuestra fuerza. En Mateo capítulo 5, habíamos leído antes, os prometí que iba a volver ahí. Mira qué actitud les pide el Señor Jesucristo a los apóstoles durante la tribulación, durante la persecución. Le dice el versículo 12, Mateo 5, 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Mantener la actitud de gozo, hermanos. Mantener la actitud de gozo. El gozo del Señor es nuestra fuerza. El cuarto punto y prácticamente el último. Creer en la corona de vida. Pon tus ojos en la corona de vida. Creer en la recompensa. Creer firmemente en la recompensa. 4 puntos os he dado. ¿Cómo podemos, cuál ha de ser la actitud de un creyente frente a la persecución? Punto 1, una actitud de resistencia. De no flaquear. De no flaquear. De mantenerse firme en la fe. Punto 2, mantenerse fiel. No te dejes traicionar por nada, ni por nadie. Aleluya. No te dejes traicionar. Sabe que el enemigo va a proponer cosas bonitas a los que van a cambio de recibir la marca. Manténgate fiel. No traiciones tu fe. La gente te va a decir, ¿qué más da? Reniégala a Jesucristo así para tener pan. No vivirá el hombre del pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La tercera cosa que es importante también, os he dicho, aleluya, gozarse. Mantener esta actitud positiva, si cabe la palabra. Mantener el gozo del Señor. Y lo último, creer y confiar en la recompensa. Que tus sufrimientos no van a ser en vano. Cuando uno sabe que estoy sufriendo porque hay recompensa, ve el sentido del sufrimiento. Ve el motivo del sufrimiento. Ve la razón del sufrimiento. Pero cuando uno cree que no hay razón de sufrir, entonces reniega de su fe. Abandona su fe. Traiciona su fe. Quiero dejarles 3 versículos que hablan de la corona de la vida. Ese es el motivo por el cual vamos a tener esa actitud de resistencia, de fidelidad a Dios, de gozo a Dios, porque hay una recompensa. Aleluya.
No vas a sufrir por sufrir. No estamos sufriendo por sufrir. Hay una recompensa. Permítame darte esos tres pasajes y terminamos. Ok. Primeramente Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. Acabamos de leerlo ahora mismo. Dice, lo leo otra vez. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. La última parte dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Como diciéndole, sufra hasta la muerte. No abandones. Solo de esta manera tendrás la corona de la vida, el premio del ganador. Aleluya. Tendremos el premio. Aleluya. Otro pasaje también que te quiero dejar, donde habla también de la corona de la vida. Santiago, capítulo 1, vamos ahí rápidamente también. Santiago, capítulo 1, versículo 12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, os hablaba antes de la resistencia, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aleluya. Nos espera la corona. Por fin vamos a decir, ha valido la pena sufrir por Cristo. Y la corona de la vida es la vida eterna. Una vida mejor al lado de Jesucristo. Y leemos el último versículo aquí donde terminamos. Volvemos al libro de Mateo capítulo 5 y terminamos ahí en cuanto a la recompensa que nos espera. Capítulo 5, versículo del 10 al 12. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, de nosotros va a ser el reino de los cielos. Los que vamos a confiar, los que no vamos a perder nuestra fe, los que vamos a resistir, los que a pesar de la tribulación vamos a mantener el gozo del Señor. Aleluya. De nosotros va a ser el reino de Dios. Bienaventurados, el versículo 11 dice, bienaventurados sois cuando por mí os vituperen, os persigan, digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Aleluya. Nuestro galardón, nuestro premio, nuestra recompensa va a ser grande en los cielos. Amén. Que Dios os bendiga. Shalom, shalom. Que Dios os dé paz. Que Dios nos dé paz. Él prometió que no nos va a abandonar y nunca nos va a abandonar. Pablo terminó su vida diciendo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe y sé que la corona de justicia me será dada aquel día. No solamente a mí, sino también a todos aquellos que aman su venida. Aleluya. Que Dios os bendiga y guarde vuestros corazones en Cristo Jesús. Amén y amén. Shalom. Por favor, comparta los videos. Ponga un like. Tanto en el video ponga un me gusta. Y compártalo. Compártalo, por favor. Tanto por Facebook como por el YouTube. Que Dios